Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a tener ahora. Te damos gracias por iniciar un día más que el santo día de sábado, que aún está por empezar. Te damos gracias por las visitas que han llegado, Padre mío, que ellos puedan ver a ti en nosotros, poder ver a ti en cualquier momento, Señor. Que tu palabra, al abrir tu palabra para en ese momento, podamos entender y comprender y tener la mente y el corazón abierto para aprender sobre ella, Padre mío. Esté con John Teoría en este momento, enseñándolo y cuidándolo en cada momento a leer tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu le guíe en cada momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Así como comenzamos la vez pasada, vamos a comenzar el día de hoy con la ayuda de Dios, con un poquito de música, ¿sí? Pero mi esposa me dijo que el día de hoy quería empezar con algo especial, ¿sí? Así que pues como tenemos un pequeño ministerio de música infantil, vamos a cantarles una canción de niños, ¿sí? Así que vamos a ser como niños en esta tarde y vamos a aprender esta pequeña alabanza. Esta alabanza se llama Fuerte como Sansón y está dedicada para todos los niños y adultos que no se comen sus ensaladas. ¿Okay? Así que esta canción con mucho cariño, ¿verdad? Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. La mamá de Sansón hizo un pacto con Dios, a su hijo cuidaría la alimentación. Y el niño creció tan fuerte como un camión. Y el niño creció tan fuerte como un camión. Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. La clave de la fuerza está en la alimentación, las verduras y ensaladas y las frutas por montón, tantas formas y colores que tu plato adornará, las delicias que Dios hizo y podemos disfrutar. Las lechugas, las papas, las peras, manzanas, naranja pelada, también las bananas, Cebollas, tomates, también beterragas, repollos y coles, avena, espinaca, el melón en verano, zapallo italiano, pomelos y mangos, el dulce durazno. limones y uvas, sandías y piñas, podría comérmelas todos los días. Zanahoria, coliflor, acelga y pimentón, los porotos, las lentejas, los garbanzos de color, las arvejas y habichuelas, los damascos y ciruelas te harán fuerte como Sansón. Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. Come sano como dijo Dios. Amén. Vamos a comer entonces para ser fuertes como Sansón, ¿ok? Vamos a comer, muy bien. Ahora bien, para pasar a los amigos ya adultos, no todos son niños de corazón, vamos a pasar a los más adultos. Tenemos una alabanza que se llama Todo es posible. Se la estoy robando a mi esposa con permiso de ella misma, ¿ok? Porque es de ella esta canción, ¿ok? Y vamos a cantarla. Está basada en un pasaje de la Escritura, en el momento en que el Señor le dice al joven rico que debía vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, y él se fue. Entonces los apóstoles le preguntan al Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y el Señor le dice, lo que es imposible a los hombres, posible es a los ojos de Dios, ¿ok?
Un borracho dejó la bebida cuando nadie apostaba por él, mas las fuerzas sacó de flaquezas, triunfó por sus hijos, por Dios, por la fe. No, yo he visto milagros vivientes que el doctor ya no pudo explicar. Vi a un pródigo que ha vuelto a casa y a la que era estéril volver a engendrar. Todo es posible al que cree, oh, todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, oh, todo es posible al que cree. Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro es la fe. Es la fe. Los milagros suceden a diario, tan solo mira a tu alrededor. Cuando un pecador se arrepiente, se humilla y se encuentra con su Salvador. El poder para hacer lo correcto, el valor de decir la verdad. Tan milagro es como el que ha vuelto a la vida al resucitar. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro, el más bello milagro, el más grande milagro es la fe. Es la fe. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. El Señor les bendiga. Amén. Muy bien, esta misma semana, pero hace unos días atrás, qué calor. Gloria a Dios por el calor. Allá en mi tierra están haciendo 7 grados bajo cero. Así que den gracias por el calor, queridos hermanos. Vamos a agradecer por el calor. ¿Sí? Muy bien. Hablábamos hace días atrás acerca de cómo era la alabanza en Israel, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de cómo era la música. Texto
tras texto, versículo tras versículo, empezamos a descubrir que había un universo tal vez desconocido para nosotros. Un coro de 4.000 cantores y músicos en Israel, 288 líderes de canto, líderes de alabanza. Teníamos además de eso una disciplina completa, 10 años de entrenamiento para poder cantar, y no solo cantar, el cantor, según como vimos en 1 de Crónicas 16, su misión no solamente era cantar, también era predicar la palabra del Señor y también al mismo tiempo era recordar al pueblo la palabra del Señor. Tenían que tener una íntima relación con la palabra, porque según vimos también en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, los cantores en Jerusalén estaban exentos de cualquier otro servicio, ¿verdad? Estaban exentos de cualquier otro servicio y además de estar exentos de cualquier otro servicio, solamente debían ser cantores, muchas gracias, y al mismo tiempo, además de ser cantores, ellos tenían que estar día y noche continuamente en la labor que el Señor les había asignado. Más o menos eso es lo que estudiamos en la vez pasada, ¿verdad? También estuvimos hablando de algo bien interesante. No todos los instrumentos musicales se utilizaban en el santuario. Vimos que habían solo 3 instrumentos que eran los instrumentos base. ¿Bien? ¿Qué instrumentos eran? A ver, aquí vemos si pusieron atención. El arpa. ¿Cuál otro? El salterio y el címbalo. Muy bien. ¿Cómo habrán sido esos instrumentos? ¿Cómo se los imaginan? La vez pasada creo que los vimos, ¿no? Sí, creo que es la única diapositiva que mostramos, de hecho. Ni siquiera mostramos nada más. Solo una ocupamos, ¿sí? Muy bien, ok. Muy bien, y yo les decía, el día de hoy vamos a... Yo no sé si alguno de ustedes quedaron con alguna duda en especial que quisieran hacer para enriquecer un poquito el estudio. ¿Hay alguna persona que haya tenido alguna duda, que haya quedado con una duda en la exposición pasada? No, con duda no, pero quedaste con una pregunta. Ok. Salmo 150. Ah, excelente. Okay. Salmo 150. Muy bien. ¿Alguna más? No. Ok, si surgen dudas al final yo creo que podemos nosotros tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien, no es que estuviera muy preparado, pero normalmente el Salmo 150 es algo que salta a la vista, ¿bien? Es algo muy común. En muchas iglesias cristianas el Salmo 150 ha sido uno de los precursores para que existan muchas nuevas cosas. Por ejemplo, hay muchos que piensan que el Salmo 150 enseña que se puede bailar dentro de la iglesia. Hay iglesias donde se baila, ¿bien? Hay iglesias donde se baila. Yo, antes de entrar a la iglesia adventista, pertenecía a la iglesia católica carismática. No sé si la han oído nombrar alguna vez, pero son iglesias católicas un poco atípicas. Es una iglesia católica en la cual los miembros recibíamos el Espíritu Santo también, igual como las congregaciones carismáticas, caíamos al piso, bailábamos, danzábamos danzas judías, teníamos hartas propiedades propias de las iglesias carismáticas, ¿no? Varias características propias de ellos. Y es interesante que en países centroamericanos incluso existe una misateca. Es una mezcla entre un lugar de culto donde se hace la misa y una discoteca, ¿verdad? Y el día de hoy cada vez proliferan más este tipo de cosas. La gran mayoría de estos se basan en el Salmo 150. También hay otros que dicen Salmo 150, alabar al Señor en su santuario y alabarle con pandero, danza, flauta, esto, otro. Entonces se pueden usar toda clase de instrumentos musicales, ¿eh? Porque empieza diciendo, alabad a Jehová en su santuario. Entonces, si en el santuario hasta bailaban, bien, podemos hacer lo que se nos ocurra. Eso es lo que dice la gente comúnmente. También se enseña que el culto debiera ser religioso, animoso, lúdico. Ojalá todos saltáramos dentro del culto. Y se enseña que Dios es permisivo en el tema de la adoración. Esto ha dado paso a la danza davídica. Es una disciplina que así, yo acabo de cantar aquí adelante, ¿verdad?
Así como yo he cantado adelante, en algunas iglesias se baila para el Señor. ¿Bien? En algunos casos se ha hecho incluso una disciplina que le llaman la danza davídica, que son bailes judíos, digamos, ambientados con ropajes judíos y que se hacen delante como una ofrenda hacia el Señor. Distintas disciplinas artísticas, ¿no? También, por supuesto, la magia, teatralización, espectáculos, incluso payasos. Y yo lo he visto. Es increíble cuando se ocupan payasos de las iglesias como una forma, entre comillas, de atraer gente. Bien, interesante. Y también, por supuesto, la creación de distintos pubs cristianos, bares, entre comillas, sirven juguito mientras usted está escuchando la palabra de Dios. Pregunto, ¿será que eso es lo que quiso escribir el salmista cuando escribió el Salmo 150? No, yo creo que no. Porque ellos piensan, o la mayoría de las personas que interpretan el Salmo de esa forma, dicen, en la iglesia se puede bailar, porque en el Salmo 150 dice que bailaban en la iglesia. Muy bien. Así que se puede hacer de todo en la iglesia. ¿Será que es eso lo que hizo el salmista que escribió el Salmo 150? ¿O a qué, en qué contexto y en qué forma se aplicaba el Salmo 150? Bien. Primero que nada, les voy a decir lo que el Salmo 150 no es y no puede ser. Bien. Luego vamos a investigar qué es lo que el Salmo sí quiere decir. Bien. Primero lo que no quiere decir y luego lo que sí quiere decir. En primer lugar, hay que entender una cosa. Nosotros somos una iglesia adventista, ¿verdad? Del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día se caracteriza, tiene una característica básica. Antiguamente se nos conocía como el pueblo de la Biblia. ¿Bien? Y es porque nuestra iglesia es imposible que armemos una doctrina de un solo versículo. ¿Ok? Eso es muy importante, muy importante. No podemos armar doctrinas de un solo versículo. Bien, eso es muy importante. Porque de lo contrario, todos nosotros deberíamos creer que en este momento Satanás está en el infierno friendo almas, como muchos creen. Porque Lucas 16 dice, ¿verdad?, la parábola del rico y Lázaro. Si nosotros creyéramos y armáramos doctrinas solo en un versículo, nosotros no podríamos, tendríamos que reconocer que el infierno ahora existe. ¿Y el infierno existe ahora o no? ¿Qué pasa con los muertos? Cuando ellos mueren, ¿se van al cielo o se van al infierno? Los muertos nada Saben. bien, correcto. Ahora miren, ¿cuántos versos de la Biblia parecen mencionar la danza dentro del santuario? Uno. Los desafío a encontrar otro. Los desafío a encontrar otro. Bien, un versículo parece mencionar que dentro del santuario había danzas. El Salmo 150, versículo 1 al 4. ¿Cuántos versículos de la Biblia mencionan que en el santuario solo había 3 instrumentos? Arpas, salterios y címbalos. ¿Cuántos? Esos que están aquí. ¿Cuál de las dos teorías tiene mayor sustento? Ok, punto número 1. Para interpretar de que la iglesia en el santuario se bailaba o servía para bailar, como algunos quieren hacer creer el día de hoy, no hay sustento teológico. ¿Bien? Eso está establecido. No hay fundamento teológico. No hay suficientes versículos para poder decirlo. Nosotros guardamos el sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque en Génesis capítulo 2 dice que el Señor descansó el sábado. Porque en Isaías 66 dice que en el futuro se va a guardar el sábado. Porque en Mateo 24 el Señor Jesús dice, oren para que vuestra huida no sea en sábado. Porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo permaneció en Éfeso por más de 3 años y en 3 años cada sábado iba a la sinagoga a discutir con los judíos.
¿Bien? O sea, hay un sustento bíblico. Tomamos muchos versículos y de ahí recién nosotros creemos una verdad. Esa es la base que nosotros tenemos. Ok, no tiene sustento teológico. Punto número 2. Aparte de no tener respaldo teológico, tampoco tiene un respaldo histórico. Y esto es algo que ustedes van a entender. Por ejemplo, en Éxodo 20, 14, la Biblia dice, no cometerás adulterio. Eso es un mandato, es algo que está escrito, ¿bien? Pero en la Biblia no solamente hay textos que sean teóricos, también hay relatos de historias, ¿sí o no? Correcto. ¿Qué historia? Bueno, aquí ya lo embarré porque... ¿Sí o no? O sea, aquí la Biblia en Éxodo 20 nos dice que es malo cometer adulterio. Y en la historia de David y Betsabé nosotros lo comprobamos. Porque el adulterio que David tuvo con Betsabé tuvo consecuencias. Y consecuencias terribles. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una confirmación histórica de que no cometerás adulterio es algo real. ¿Bien? Aquí tenemos otra. Acuérdate del día sábado. Muy bien, está escrito como un mandamiento. ¿Existen personas en la Biblia que guardaran el sábado? Claro. En Nehemías se menciona, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías, que la gente pasaba a vender cosas en día sábado. Y Nehemías, ¿saben lo que hizo el profeta? Dice la palabra que los agarró de los pelos y les arrancaba pedazos de la barba. Hasta que finalmente cerraron las puertas todos los días sábados porque era un día especial. ¿Bien? Creo que ya entendieron el punto, ¿verdad? Todo texto que sea teológico en la Biblia tiene que tener un sustento histórico. Si el Señor dice, no comas esto, nosotros tenemos que encontrar a alguien ahí que no lo coma para poder ver cómo funcionaba eso. Ahora, si el Salmo 150 dice, alabar al Señor en su santuario con danza, ¿cuántos pasajes conocen en que los sacerdotes hayan estado bailando en el santuario? Le doy 100 euros. Y si no lo encuentra, me lo da a mí. No hay sustento. Pero cuando transportaban el arco. Muy bien, exacto. Muy bien, muy bien. No en el templo. No en el templo. Casi me lo quita, hermano, casi me lo quita. No hay sustento teológico, no hay sustento teórico. Pero aquí viene el mayor de los sustentos que a mí me ha llamado la atención. No existe un respaldo estructural. O sea, yo le pongo por lo menos esto de una forma muy simple. Bien. Si en el santuario hubieran existido 100 tambores, 1000 panderos, 40.000 címbalos y todos los juegos de batería que a usted se le ocurran, todos los juegos de batería, no los habrían podido tocar. Esto es algo interesante. A mí me costó aprenderlo, por eso me demoro en decírselo, ¿sí? Pero es algo interesantísimo. Es algo interesantísimo. La música moderna tiene muchas características que la música bíblica no posee. ¿Bien? La música moderna tiene elementos que no existían en los tiempos bíblicos. Uno de esos elementos es la métrica silábica. ¿Bien? Por ejemplo, cuando el día de hoy cantamos himnos, a pesar de que tienen 200 años, a veces 300 años, muchos de ellos, estamos hablando de música moderna, para lo que son los tiempos bíblicos. ¿Bien? Por ejemplo, un himno típico que yo ocupo es, como ejemplo, es A Dios el Padre Celestial, la doxología. ¿Verdad? La doxología normalmente está dividida en sílabas. A Dios el Padre Celestial. 8 sílabas. Al Hijo nuestro Redentor.
8 sílabas. Al eternal Consolador. 8 sílabas. Unidos todos a alabar. ¿Cuántas? 8 sílabas. Es matemática, ¿sí? 8, 8, 8 y 8. Otros himnos, cuando ustedes toman el libro de canto, se van a dar cuenta que incluso visualmente son cuadrados. O sea, si la estructura del himno es así, la siguiente estrofa es como más o menos parecida y la que sigue también. ¿Bien? Hay otros himnos. Sublime gracia del Señor, 8, que a un infeliz salvó, 6. Fui ciego, mas hoy veo yo, 8, perdido y me hizo ver, 6, 8, 6, 8, 6. Si ven la segunda estrofa, 8, 6, 8, 6. Tercera estrofa, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien, eso es métrica. Es la matemática que va dentro de nuestros cantos. Siempre que comparen primera estrofa con segunda estrofa, la cantidad de sílabas va a ser exactamente la misma. Es un elemento propio de la música de hoy. Ese elemento nos permite muchas cosas. En primer lugar, tener orden, ¿bien? Pero además de eso, nos permite poder incluir otra cosa en la música, el ritmo, ¿bien? Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvó. ¿Ok? Tenemos un ritmo. También podemos colocar otro ritmo. Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvó. ¿Ok? Se le pueden colocar, gracias a ese ritmo, los instrumentos de percusión. Sin ese ritmo, sin esa métrica, es imposible acompañar un canto con percusiones. Ese es el problema de los salmos. No tienen métrica. No hay un orden silábico. No hay un 8, 8, 8, 8, 8. No hay un 6, 8, 6, 8, 6, 8. El Salmo 121, por ejemplo, Mismor le David, 5. Esto es bien interesante. Mismor le David. Shir la Maalot, 5. Esa Enaim el Gearim, 8. Meain Yavo Esri, 7. Esri Meim Hashem, 6. Ose Shamaim Baaretz, 8. Saltamos 2 estrofas. Yinelo Yanu Welom Yishan Shomer Yisrael, 14. Cuando usted toma el Salmo 23, Adonai Roi Lo Exar, 8. La siguiente línea tiene 17 sílabas. La que sigue tiene 20. La que sigue vuelve a 18. Y usted sigue y se da cuenta, salmo tras salmo, no hay una coherencia de sílabas. No hay una estructura como la estructura moderna que permite que se usen percusiones. Y los salmos son los cantos que se utilizaban en el santuario. Si no, por ejemplo, lea en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y miren lo que dice el verso 30. Dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf el vidente. ¿A qué están haciendo referencia? Al libro de los Salmos. Muy bien. Entonces ahí tenemos un problema. Porque si una estrofa tiene 5 y la otra tiene 13 sílabas, la otra tiene 7 sílabas y la otra tiene 20 sílabas, ¿cómo se le sigue el ritmo a eso? ¿Cómo? Se le sigue ritmo a algo que no tiene ritmo. ¿Cómo? Aunque hubieran 100 tambores, ¿se acuerdan que les decía? Aunque hubieran montones de panderos y incluso el címbalo, y el címbalo está incluido, ¿se acuerdan que está incluido? Aunque hubieran 1000 címbalos, los címbalos no podrían
usarse como hoy lo usaríamos. Si hoy tuviéramos címbalos, ¿cómo lo haríamos? Tan, 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 tan. Siguiendo el ritmo, ¿sí o no? Muy bien. Y entonces ahora viene la pregunta. ¿Cuántos instrumentos habían en el santuario? 3. ¿Cuáles eran? El arpa, el salterio y el címbalo. Muy bien, y entonces, ¿por qué está el címbalo ahí? Pues resulta que los distintos comentarios bíblicos, y aquí es donde a mí me da un poco de rabia, ¿bien? Los distintos comentarios bíblicos, casi todos apuntan a una misma solución. La palabra Selah. ¿Usted ha leído la palabra Selah en su Biblia? ¿La ha leído alguna vez o no? Selah, con H al final. ¿No la han leído nunca? ¿Saben? En algunas Biblias aparece, en otras Biblias aparece resaltada y en otras no tanto. ¿Bien? Pero es una palabra hebrea que jamás se ha traducido y que se ocupa normalmente en el libro de los Salmos. Ahí es donde van a encontrar Selah. Y Selah se ocupa cuando empieza una estrofa, cuando termina una estrofa, cuando hay que seguir un orden entre una estrofa y una segunda estrofa, cuando se hace un juego entre lo que es el canto antifonal, en el cual tenía que cantar un sacerdote y luego tenía que responder otro. Ahí se usaba Selah. O sea, no se usaba el címbalo como hoy se usaría. Hoy se usaría así, para marcar el ritmo. Pero en aquel tiempo simplemente marcaba el inicio, el final o la división entre una estrofa y otra estrofa. Por tanto, cuando ustedes le digan que en el santuario se usaba de todo y ellos danzaban y bailaban, es una mentira. Y más que mentira, porque para mí es terrible. Porque los comentarios bíblicos de nuestra iglesia y de muchas iglesias saben perfectamente que los salmos no tienen métrica. Lo saben. ¿Bien? No es algo desconocido. En los comentarios bíblicos que usted consulte sobre el tema, todos saben que no había métrica en los salmos. Por tanto, no es algo desconocido. Desconocido para nosotros tal vez, pero para los estudiados no. Por tanto, no era que yo diga o que la Biblia diga que no podían hacerlo, es que estructuralmente no podían hacerlo. Aunque hubieran querido danzar con los salmos, no se podía. Bien. Hay una cuarta razón, pero me la voy a saltar. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué se puede referir el Salmo 150? Ahora vamos a ver a qué se puede referir, porque está ahí en la Biblia, ¿o no? Por supuesto. ¿En qué ocasión piensan ustedes que se utilizaba la danza? Ya establecimos que dentro del santuario era imposible que hubiera danza, pero ¿en qué momento habían danzas en Israel? Porque ahí es donde tenemos que apuntar. Pues vamos a buscar en el Salmo 149, les invito a buscar el Salmo 149. Obviamente está al ladito del famoso Salmo 150. Vamos a leer el 149, específicamente el versículo 3. Bien, Salmo 149, versículo 3. Dice en el verso 3 lo siguiente: alaben su nombre, ¿cómo dice? Con danza y con pandero y arpa a él canten. Conste, está hablando de que debieran entonces alabar al Señor. Bien, con danza, con pandero, con arpa. Hay varios elementos en este salmo que son interesantes. Por ejemplo, en el verso 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas, con espadas de 2 filos en sus manos. Tenemos una parte especial el día de hoy. Muy bien. Van a tener que perdonar a mi hijito. Él normalmente es tranquilito en los sermones, pero me parece que todavía no se ajusta al horario que tienen aquí, que es un horario diferente. Entonces él ha sufrido bastante, por lo menos estos días.
Ahora bien, volviendo, el Salmo nos llama a adorar danzando, ¿sí o no? ¿Es eso lo que dice? Muy bien, ¿en qué contexto? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Fíjense que aquí no menciona el santuario. ¿Bien? Pues miren, vamos a ver el Salmo 81. Salmo 81. Hay 3 salmos en todo el libro de los Salmos que hablan de alabar al Señor al son del pandero o de las danzas. El Salmo 150, el Salmo 149 y el Salmo 81. Ahora, ¿en qué contexto está escrito el Salmo 81? Dice así: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Ahora dice en un contexto un poco más histórico: tocad trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. En las solemnidades, 3 veces al año el Señor convocaba a todos los hijos de Israel. Y los hijos de Israel llegaban allá de diferentes lugares peregrinando. En las afueras de la ciudad se armaban campamentos. Y en las afueras de la ciudad la gente acostumbraba a danzar. El contexto real del Salmo no es que canten o que bailen dentro de la iglesia. En realidad es simplemente una invitación a conmemorar las fiestas solemnes. Y las fiestas solemnes había danza, claro que sí, pero jamás dentro del templo. Por tanto, cuando les digan, no, que el Salmo 150 dice que se puede hacer de todo dentro del templo, mentira. Es una mentira falsa, mohosa, que no tiene ni patas ni cabeza, sino más bien se utiliza es para excusar los gustos particulares que puede tener cada uno. ¿Bien? Ok. Pero no es ese el único mito que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? También está el mito de Martín Lutero y la música secular. ¿No han escuchado alguna vez este argumento? De que Martín Lutero acostumbraba a meter música mundana en la iglesia, y como él metía música mundana en la iglesia, si él fue uno de los grandes reformadores, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Hay algunos que yo los he escuchado decir atrevidamente que Martín Lutero creó el himno Castillo Fuerte, basado en una melodía que escuchó en una taberna, y la metió en la iglesia, y nosotros la cantamos hasta el día de hoy. ¿Será eso una excusa para que nosotros metamos la música que está de moda dentro de la iglesia y le cambiemos la letra nada más? Porque esa es la excusa que el día de hoy se usa. ¿Bien? Es más, hay un libro específico que se llama Una iglesia con propósito, de un autor bastante popular, Rick Warren. El mismo que escribió Una vida con propósito. ¿Sí? Un matrimonio con propósito. El mismo que hizo los 40 días con propósito. Cualquier cosa que tenga propósito es de Rick Warren. ¿Bien? Él escribió en su libro de que si Martín Lutero viviera en nuestros días, muy probablemente estaría en las tabernas escuchando qué es lo nuevo que está saliendo para incorporarlo dentro de las iglesias. Aunque ustedes piensen tal vez que es un pensamiento un poco ridículo, es un pensamiento muy común. ¿Saben? Hace un tiempo atrás salió una canción secular muy famosa que agarró mucha fuerza, se llamaba Despacito. ¿Sí? Yo creo que más de alguno de ustedes la escuchó nombrar. Lo que para mí fue jocoso o llamativo es que muchos de nuestros hermanos de iglesia, por las redes sociales, empezaron a compartir las versiones cristianas de esa canción. Tomaban una canción del mundo, le cambiaban la letra que hablaba de una relación sentimental, ¿verdad? Y le ponían letras que hablaran de Jesús y la metían en la iglesia. ¿Bien? Y de esa forma alababan al Señor, pero con música así reconocidamente secular.
¿Será algo bueno eso o será algo malo? ¿Será que Martín Lutero habrá tenido esa concepción o no? Bueno, esto es algo interesante. Esto es lo que decía, lo tenía aquí, miren, aquí está la cita textual de la Iglesia con propósito. Este es Rick Warren, él dice: a lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes teólogos han expresado la verdad de Dios en el estilo musical de los días. La melodía de Castillo Fuerte, Nuestro Dios, de Martín Lutero, proviene de una canción popular de sus días. En la actualidad, Lutero probablemente se inspiraría de las melodías que tocan en los bares. ¿Bien? Charles Wesley usó varias melodías populares de las tabernas, de los teatros de ópera de Inglaterra. Calvino contrató a 2 escritores de canciones seculares de sus días para que le pusieran música y teología. La reina de Inglaterra se puso tan furiosa por estas melodías vulgares que se refirió a ellas burlonamente llamándolas las gigas de Ginebra de Calvino. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hay de verdad en esto? Pues es otro mito, es otra mentira. ¿Bien? El total de las obras musicales de Lutero, las que compuso, las que se le conocen o se le reconocen durante toda su vida, según el libro La batalla por la música cristiana de Tim Fisher, en total fueron 37 cantos. ¿Bien? De los 37 cantos, 15 cantos fueron compuestas por él para Dios. ¿Bien? 13 vienen de himnos de servicio de música en latín. Ustedes saben que empezó recién a hacerse el traspaso de la fe católica a la fe protestante. Y lo que hicieron ellos fue heredar música que venía de la Iglesia Católica, pero que tenía los principios protestantes. Bien, o sea, siempre fue música religiosa, sino que simplemente ahora la traspasaron porque no contradecía lo que la palabra de Dios dice. 4 de esos cantos vienen de canciones religiosas populares alemanas, lo que hoy día llamaríamos coritos, o así le llaman en Latinoamérica. Bien, que son cantos religiosos que no están dentro de los himnarios, pero que son conocidos por todos. Bien. 2 fueron originalmente canciones religiosas de peregrinos. 2 más son de origen desconocido. Y aquí viene el punto. Una canción, solo una, venía directamente de una canción popular secular, como Despacito, ¿ok? Pero no era, fíjense, y esto es muy interesante, la letra de ese canto, aunque era popular y la ingresaron, tampoco hablaba ni de ninguna cosa vulgar. ¿Bien? Ninguna cosa vulgar. Decía: he llegado desde un país extranjero. Esa es la letra que tenía el canto. Lutero hizo una modificación y entonces la convirtió: desde el cielo en lo alto vengo a ti. Claro, era un canto que hablaba de un desplazamiento y todo lo demás. Lutero lo asimiló en cuanto a la llegada al cielo. Ahora, hay un detalle interesante. Lutero publicó 2 himnarios. En el primer himnario que él hizo, él colocó esta canción mundana con letra cristiana. 4 años después se publicó el segundo himnario y la canción que había incluido desapareció. La quitaron del himnario 4 años después. La mayoría de los historiadores coinciden en que el problema con ese himno estuvo en que cuando la gente escuchó la melodía mundana, se recordaba de la melodía mundana y de la letra mundana. Ese es el problema cuando nosotros metemos en la iglesia música mundana con letra cristiana. La gente se olvida de lo que dice la letra y se recuerda de la música mundana y de su letra. Bien, por esa razón Lutero 4 años después sacó ese himno de su himnario y nunca más se volvió a saber de él. Bien, a Lutero le debemos mucho, ¿saben? Él tomó la música de los cantos gregorianos que normalmente se hacen en canon, que va cantando uno y por allá contesta el otro y por allá contesta el otro, y él adecuó eso para que toda la gente pudiera cantarlo. Él es el responsable
de que en nuestros himnarios con notas aparecen las 4 notas en cuarteto y van subiendo y bajando y se van acompañando. Los arreglos musicales en estrofas, en coros, todo eso es herencia de Lutero. A Lutero le debemos mucho en el tipo de himnos que hasta el día de hoy utilizamos. Se le debe mucho a ese hombre, tuvo mucho discernimiento, por lo menos en el área de la música. Pero aquí hay una cosa muy tonta, y disculpen que lo diga, pero esto es de Robert Harrell, ¿verdad? Martin Luther, His Music, His Message. Él dice, en ninguna de las obras que tienen que ver con la música de Martín Lutero puede rastrearse una sola melodía que sea una canción de taberna. Pero aquí hay un problema de idioma. Un problema de idioma y de contextualización. Y esto yo lo tuve que investigar con un himnólogo. Bien. Cuando ustedes investiguen libros de historia, se van a encontrar de que Lutero ocupaba música de bar. ¿Bien? ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Cuando ustedes busquen libros de historia, van a encontrar de que Lutero usaba música de bar y de gigas, o de saltareros. ¿Qué es el bar, la giga y el saltarero? Son estilos musicales que existían en la época. Cuando dice de que Lutero ocupaba música de bar, se está refiriendo a un estilo musical alemán. Y ese estilo musical era una mezcla de una estrofa, una segunda estrofa y luego un coro. ¿Me entienden? O sea, había una estrofa, una segunda estrofa y después venía un coro. Cuando una canción tenía esa estructura se le llamaba bar. Y es interesante la ignorancia de muchos, en que cuando han leído bar, entonces han dicho, bueno, entonces Lutero iba a las tabernas a buscar lo último que estaba sonando para meterlo en la iglesia. A veces me sorprende, ¿saben? La iglesia está llena de mitos. Mi tía dice, siempre me ha dicho, hijo, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Van años que llego buscando el versículo, todavía no lo encuentro. Hay otros que dicen, al que madruga Dios le ayuda y come lechuga. No sé si lo han escuchado. Al que madruga Dios le ayuda. ¿Lo han oído? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? El Salmo 128 dice, si Jehová no guarda la casa, en vano velan, ¿no es cierto? Sí, Jehová, muy bien. En vano velan los que... A ver, déjenme que no diga herejías, ¿ok? Ahora miren lo que dice el Salmo 128, esto es clarito. Dice, y no era el 128, era el 127. ¿Ven que estaba diciendo herejías? 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y ahora miren, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Dice el Señor, aunque tú madrugues, es en vano si Jehová no guarda tu casa. Eso es lo que dice. Así que al que madruga, ¿Dios le ayuda? Pues si se levanta a orar y a estudiar la palabra, yo creo que sí. Eso dice el Salmo 5, dice, de temprano, de madrugada te buscaré. ¿Verdad? Yo creo que el que madruga a buscar al Señor, el Señor le ayuda. Pero el que madruga y madruga por madrugar, aunque coma lechuga, ¿verdad? Esos son mitos, hermanos. Hay muchos mitos que se han apoderado de nuestra iglesia, de todas las iglesias. En todas las iglesias hay muchos mitos. La gente piensa que están en la palabra, pero no están en la palabra. Es por eso que tenemos que acercarnos a la palabra y tenemos que buscar. Y en el mundo de la música hay muchos mitos. El último mito, yo no sé si me da el tiempo. ¿Sí? Esto también es de Rick Warren, ¿no?
es acerca de una frase que Lutero también dijo. Ese Lutero tenía algo. Mire, el gran mito de la música judía. Pero creo que hay otro mito que es más importante. El mito de la cultura. ¿Han escuchado alguna vez? De que nosotros tenemos que tener en cuenta que en cada lugar hay diferentes culturas. Y entonces, por esa razón, como los hermanos que viven en el África usan tambores, nosotros aquí también podemos ocupar tambores. ¿No han escuchado esa clase de razonamientos? ¿Qué tan ciertos pueden ser? ¿Qué sustento bíblico puede haber en eso? ¿Será que nosotros debemos adaptarnos a las distintas culturas? ¿O no? Y esto es importante porque la iglesia es una iglesia mundial. Llega a los 5 continentes. Cruzamos el Atlántico, el Mediterráneo, el Pacífico, el Índico. Les voy a contar algo interesante. Hay muchos que, afirmándose en la cultura, dicen: David danzaba, por tanto yo danzo. ¿Bien? La danza es parte de lo que Dios ordenó para el ser humano, o es también parte de la cultura que tenían en aquellos años. ¿Saben por qué se los digo? Porque David danzaba, y hay muchos que se justifican en eso. Porque David danzó, yo danzo. Muy bien. David tenía 7 esposas. David tenía esclavos y era legal. La Biblia habla de leyes acerca de los esclavos. Es la esclavitud más benigna de todos los tiempos en la antigüedad. Bien. Pero en la Biblia aparecen esclavos, ¿o no aparecen esclavos? No era Bilha y Silpa, eran las esclavas nodrizas de Raquel y de Lea. No era Agar, la esclava de Sara. No era Filemón. ¿Se acuerdan de la carta de Filemón? ¿No era Onésimo esclavo de Filemón? Muy bien. Hay cosas importantes. En la Biblia había una cultura que duró durante muchos años. La cultura incluía muchas cosas, no solamente la poligamia, no solamente la esclavitud. También existían las leyes de la herencia, por ejemplo, que si yo me caso con mi esposa, ¿verdad? Y entonces yo me muero sin darle hijo, entonces mi hermano tenía que casarse con mi esposa y levantarme descendencia a mí. Es así, ¿verdad? Muy bien. Hay muchas otras cosas en la Biblia que también tienen que ver con la tradición. En la historia de Ruth, por ejemplo, ella, para ser redimida, tenía que acostarse en los pies de su pariente más cercano, que en este caso era Booz. ¿Qué pasaría si el día de hoy una mujer que quiere casarse se acuesta a los pies de su pariente más cercano? ¿Lo entenderían o no? Ahora, si miran con atención la historia de Ruth un poquito más, se van a dar cuenta que finalmente en el último capítulo, Booz cambia a Ruth por una chancleta. Se sacó el zapato y cambió a Ruth por un zapato. ¿Se dieron cuenta de eso o no? No es que Ruth no hubiera tenido el valor. El valor, ¿entienden lo que es un zapato, verdad? ¿Chancleta? Sí. Ok, ya, muy bien. Me disculpen porque a veces me quedan mirando y yo no sé si entendieron lo que es. Porque hay iglesias, el idioma a veces coarta mucho, a pesar de que todos hablamos en español o castellano en diferentes lugares. Yo he dicho palabras y los hermanos se ofenden porque yo no he sabido lo que he dicho, ¿ok? Así que me corrigen, cualquier cosa que salga de mí me avisan, ¿ok? Muy bien, el punto es este. Hay muchas cosas y elementos que están en la cultura, pero que están destinados a perecer, porque no pertenecen esencialmente a lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, la poligamia. Quería Dios que en el principio, cuando Él creó al hombre y a la mujer, en el principio sin pecado, el hombre tomara más de una mujer. Una ciudad.
versículo 38. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Primera de Juan, capítulo 2. No améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, capítulo 2. Pero vosotros, versículo 9, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. Ahora, finalmente terminamos aquí en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Ok. Parece que este versículo se los voy a quedar debiendo. Disculpen, esta Biblia es nueva, la acabo de traer, así que la otra la tenía rayadita, pero esta parece que no la tengo, ¿ok? Ok. Muy bien, pero yo creo que aquí está. Era Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 17. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados. El Señor Jesús vino a salvarnos del pecado, ¿verdad? Vino a salvarnos de la muerte. El Señor Jesús vino a salvarnos del infierno y vino a salvarnos del diablo. Ahora miren lo que dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que es la cultura, queridos hermanos? Son las costumbres de los pueblos donde nosotros nacimos y vivimos. En el reino de los cielos no hay españoles. En el reino de los cielos no hay brasileños. No hay chilenos. Somos todos ciudadanos de la misma ciudad. Somos todos miembros del mismo lugar. Ni siquiera el mismo nombre que tú tienes es el que vas a tener allá. Una piedrecita blanca te va a cerrar con un nombre nuevo. Todo nuevo. Hay un salmo que dice: yo nací en Babilonia. El otro dice: yo nací en Egipto. Y dice: se dirá de ellos, todos estos nacieron en Sión.
Ese es el punto. ¿Cuál es el afán de aferrarse a la cultura en la que vivimos en esta tierra, si nuestra cultura está en el cielo? ¿Cuál es el afán de aferrarnos a la ciudadanía que tenemos en esta tierra, si nuestra ciudadanía está en el cielo? Si Abraham, a quien el Señor le dijo, toda esta tierra te daré, vivió como un peregrino, dice la Biblia, y como un extranjero, dice que incluso murió sin recibir lo prometido. Eso es lo que leímos. Y eso no le importó, porque de lejos saludaba ya la ciudad celestial. Eso es lo que dice, lo leímos recién. Él creía por la fe que era un ciudadano del cielo. Es por eso que si hay algo en tu cultura que tú lo amas y no pasa por medio de la palabra de Dios, tienes que dejarlo fuera. Tú no vas a vivir en España toda tu vida, tú vas al reino celestial. Si hay algo en mi cultura que no pasa por la Biblia, ¿verdad? Yo tengo que dejarlo fuera. No me estoy preparando para vivir en mi país. Yo voy a vivir en el cielo. ¿Bien? Con los que viven en el cielo, con los que aman a Dios, con los que aman la palabra. Más, si yo encuentro cosas que son inocuas, inofensivas, y que puedo usarlas y al mismo tiempo seguir siendo un cristiano, no hay problema. Eso se puede hacer. Pero siempre entendiendo que nuestra mira no es la tierra, es el cielo. Mi reino no es este mundo, dijo el Señor. ¿Ok? Yo sé que me alargué, disculpen. ¿Ok? Pero ese es el punto, queridos hermanos. La música en la iglesia, no debemos ocupar tantas excusas, debemos entender. Se hizo una selección de instrumentos, se hizo una orden del ministerio dentro de la música. La música es para alabar a Dios, para darle gloria a Dios, para hacer evangelismo, para visitar lugares donde el Señor no llegue de una forma hablada. En estos lugares, aquí como en Europa, que es tan difícil hacer evangelismo, ¿verdad? La música abre puertas. Ellen White ella dijo, toquen en las puertas y pregunten, ¿quisierais vosotros que os cantásemos unos cantos? Dice ella, en la mayoría de las veces la gente aceptará. Muy bien. Usemos la música como es, para dar gloria a Dios y para tener un momento de adoración. Bien. Creo que mi esposa está ocupadita, así que yo les voy a cantar una última alabanza y con eso terminamos. ¿Está bien? Eres feliz, realmente feliz. ¿No te enseñaron que escalando posiciones con un título y honores no tendrías que sufrir? Y está lleno de infelices con un título este mundo. Aún así, eres feliz, realmente feliz. Hay quienes tienen mucho más de lo que sueñas, pero siguen anhelando algo nuevo que comprar y se endeudan y se alegran a momentos, nada más. Oh, eres feliz, lo has pensado una vez, o solo has hecho lo que todo mundo hace,
por migajas de cariño y bondad. Y has bebido tantas veces de las aguas de este mundo y has quedado tan sediento como ayer. Si en Jesús está la fuente de la vida y el placer, los que beben de sus aguas nunca más tendrán sed. Y te pregunto si eres feliz, realmente feliz. Eres feliz, realmente feliz. Hay quienes viven las peores circunstancias, cada mañana nuevamente se levantan, mirando al cielo dan las gracias al Eterno, solamente por vivir. Amén. Les invito a que nos coloquemos de pie y entonces terminemos con una oración. Nuestro Padre en los cielos, te agradecemos infinitamente tu amor y misericordia. Y te damos gracias por dejarnos tu palabra, para no andar en oscuras en este mundo, sino para poder conducirnos y para poder ser guiados hasta donde tú estás. Amén. Te agradecemos por tu amor, misericordia, y te rogamos por cada una de las personas que hoy se ha congregado en este lugar. Tú conoces sus vidas, sus hogares, sus luchas. Te pido que les puedas fortalecer, que les puedas ayudar, que les puedas bendecir. Que en sus iglesias y donde vayan ellos puedan ser bendecidos y también recibir bendición. Amén. Ayúdanos en este camino en el nombre del Señor Jesús. Amén.